Africanidad. Es el periodo inicial de la historia de las poblaciones afroamericanas y permite comprender los siguientes aspectos. Primero, África es la cuna de la humanidad y la civilización. Los africanos y africanas, hace varios millones de años, fueron los padres y madres de la especie humana, con su compleja diversidad biológica, civilizatoria y cultural. Segundo, nuestro ancestro genético, el tecnológico y cultural es africano. Llegó a América con nuestros antepasados secuestrados por los europeos. Tercero, desde América, toda África nos pertenece. Cuarto, conocer el África de donde fueron sacados nuestros ancestros, sus sociedades, territorios, civilizaciones, étnicos, lingüística, culturas, religiones, biología. La esclavitud fue una institución oficial del Imperio Español regulada por leyes y con un propósito en general, el cual es asegurar la mano de obra forzada para explotar el oro y las riquezas de América, y así construir la economía de una sociedad colonial para el progreso de España y del capitalismo europeo. Colombiana. La ley de 21 de mayo no se refirió a las comunidades cimarronas, que por varias generaciones vivían libres en sus palenques. Los cimarrones vivían su vida sin ninguna relación con el Estado esclavista, y así continuaron viendo después de la ley, ocupando con dominio total extensos territorios de las regiones atlánticas, pacífica y de los valles de los ríos Cauca, Magdalena y Patia. Las personas africanas y sus descendientes quedaron en un limbo jurídico dentro del Estado de Derecho y sin ser aceptados por la población española criolla y mestiza como parte de la nación colombiana. El Estado español no consideró ni asumió responsabilidad alguna a la población africana que dejó secuestrada y tirada en Colombia y América, de la presencia afrodescendiente y los derechos especiales que la asisten. Las élites, entonces, proporcionaron que las comunidades africanas esclavas quedaran como meros ocupantes del hecho de los territorios del país, sin derechos dentro del Estado, de la población blanca, mestiza, sin ciudadanía y participación política de las instituciones democráticas. Las poblaciones afrodescendientes quedaron trabajando como negros de obreros, jarronderos, arrendados y servicio doméstico, aunque dentro del territorio nacional convivían con la población blanca mestiza, no eran apreciados ni aceptados por ésta como parte integrante de la nación, ni de su sociedad o de su mundo, y aún más de su estado. Siempre los nombraron y les trataron como negros, recordándoles a cada minuto su presencia esclava y su condición, situación y ubicación dentro de la sociedad blanca. En 1936 se universalizó el derecho de la ciudadanía y el voto para todos los colombianos hombres mayores de 21 años. El territorio colombiano quedó poblado por dos tipos de gentes o poblaciones. Por dos Colombias, un proyecto de nación que tiene el desafío de unir y equilibrar a su población. Es decir, por un lado, nos encontramos a la Colombia andina, con su gente de piel mestiza, viviendo como blancos y aparentando serlo. Por el otro, tenemos a la Colombia llana, con su gente de piel oscura, viviendo como negros y creyendo serlo. La esclavización y sus consecuencias, como crimen de lesa humanidad, es imprescriptible, imperdonable e inolvidable. La acción jurídica y la política de los pueblos afros debe impedir que esta injusticia histórica siga sumergida en el silencio y en la impunidad. Mientras los países y las familias que se enriquecieron gracias a la esclavitud siguen disfrutando de la riqueza y el poder político, las poblaciones afrodescendientes siguen sufriendo contra la castración de la esclavitud mental y sus condiciones de la vida se caracterizan por la desposesión, la pobreza crítica, la exclusión política y la persistencia del racismo y la discriminación racial en el trato que reciben de población mestiza blanca.
Los pueblos de España y Europa Occidental deben asumir su responsabilidad y responder ante la justicia internacional para pagar una indemnización o reparación a favor de los pueblos descendientes de los africanos secuestrados y esclavizados en América, Colombia. El Renacimiento afrocolombiano. Este periodo inició en el año de 1991 y se caracterizó por lo siguiente. Primero, la expedición de la Constitución Política Nacional de 1991. Segundo, el despertar del movimiento social étnico afrocolombiano. Por primera vez en la historia jurídica de la República de Colombia, se incluyó a las poblaciones afrocolombianas en la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias, reconociéndolas y protegiéndolas como grupo étnico. La Constitución Política ha posibilitado el desarrollo de la legislación especial integrada por más de 12 leyes, donde se establece mandatos especiales a favor de la población afrocolombiana como grupo étnico. Ha faltado una compañía pedagógica de la sensibilización, tanto al interior como al exterior de las comunidades afros, para que todo el país comprenda la pertinencia de los derechos afros y se solidarice exigiendo políticas públicas concretas para su realización. El Renacimiento afrocolombiano estuvo precedido por importantes acontecimientos que sucedieron durante los segundos 50 años del siglo XX. En estos son la presencia masiva y excelente desempeño de la juventud afro en los deportes como fútbol, básquetbol, boxeo, atletismo, béisbol, pesas, pasando a ser la persona afro la cara visible y representativa de la nación dentro y fuera del país. El surgimiento notorio del movimiento de valoración y práctica de las manifestaciones culturales afrocolombianas, en especial de la música y la danza, que se convirtieron en representantes del ser colombiano y de la cultura nacional. El acceso a personas afros al sistema educativo, primero a la primaria y después, respectivamente, a la secundaria y a la universidad, aunque realizando grandes sacrificios en las ciudades en el interior del país. Creación de las universidades Diego Luis Cardona en Cuba y en Buenaventura de la Universidad del Pacífico y del Valle, como diversos programas de profesionalización de los docentes. El liderazgo y el protagonismo político individual de los reconocidos personajes afros que reivindicaron dentro de los partidos de derecha de la población afrocolombiana, tales como Diego Luis Cardona del Chocó, y entre otros. En 1997 se realizó en Cali el primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas, cuyo presidente fue el doctor Manuel Zapata Olivella. El surgimiento en 1982 del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas, Cimarrón, y el pensamiento del cimarronismo contemporáneo heredado por Juan de Dios Mosquera. Entonces, Cimarrón se convirtió en la escuela de formación ideológica y organizativa para las activistas y promotores del despertar de las primeras organizaciones étnicas, como la Ley de la Asociación Campesina integral al Tratado de la ASIA. La organización de los barrios populares de Ovapo, de Quibdó y la Coordinadora Nacional de las Comunidades Negras en Cali se convirtió después en el Proceso de las Comunidades Negras, liderado por Carlos Rosero. La realización de las masivas protestas y movilizaciones cívicas que lograron el impacto nacional, reclamando la dotación de servicios públicos y la atención y la presencia presupuestal del gobierno nacional. Deben recordarse el paro cívico departamental de Chocó de 1987 y el de Tumaco, del Tumacazo, en 1988.
La presencia masiva de los líderes afros de las direcciones regionales y nacionales del movimiento sindical colombiano, especialmente en los sectores portuarios, ferrocarriles, banero, azucarero y las juntas directivas, entre otros, se destacaron Tulio Cuevas, José Raquel Mercado y Pastor Pérez. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. ¿Crees que la situación de las personas, tanto africanas como afrodescendientes, ha cambiado de la colonia a nuestros tiempos? En cuanto a la percepción social. Es una buena pregunta, la verdad. Creo que muchos detalles, muchos aspectos parecen haber cambiado, pero lo que en muchos casos no parece haber cambiado mucho es la mentalidad, ¿verdad? La mentalidad de nuestra gente afrodescendiente. Pues hoy en día podemos ver algunas personas negras o afrodescendientes ocupando algunos cargos a nivel gubernamental en los diferentes campos de la sociedad, pero sin embargo se encuentra también una gran población que parece ser que todavía tiene mentalidad de esclavitud, todavía aun cuando tienen posibilidades de avanzar, no las ven o no sé, no las perciben. Entonces creo que es más una cuestión mental que una cuestión de manejo, de comportamiento actual. Creo que hay muchas comunidades afrodescendientes en otros países como Estados Unidos, que son países que tienen digamos, un paso adelante en este campo, en los que se ve que hay, digamos, un poco más de igualdad en cuanto a este tema, el tema racial, el tema de discriminación y todo esto. Y creo que nosotros, en nuestro contexto colombiano, deberíamos tomar como ejemplo esos detalles, aunque sabemos que nuestras historias tienen diferentes focos. Son historias diferentes, pero de alguna u otra forma a nosotros nos une unas mismas costumbres, una misma etnia. Entonces creo que es hora de que nosotros empecemos a renovar nuestra mentalidad, porque creo que es más cuestión de mentalidad que cuestión de entorno. Ok, gracias. Ok, muchas gracias.